Si era muy sencillo ir por el lado de Misiglis, ir por el lado de Guarmantes era otra cosa, porque el paseo era largo y había que tener confianza en el tiempo. Parecía que empezaba una serie de días buenos. Francisca, desesperada de que no cayera ni una gota para las pobres cementeras, al ver tan solo unas cuantas nubes blancas vagando por la superficie tranquila y azulada del cielo, exclamaba lloriqueando: «No parece sino que allá arriba no hay más que unos perros de mar jugando y enseñando los hocicos. Sí que están pensando en mandar agua a los pobres labradores. Y luego, cuando ya esté crecido el trigo, empezará a llover, y vena, sin saber el agua de dónde cae, como si cayera en el mar». El jardinero y el barómetro daban invariablemente a mi padre la misma favorable respuesta, y entonces aquella noche en la mesa se decía: «Mañana, si el tiempo sigue así, iremos por el lado de Guarmantes». Salíamos enseguida de almorzar por la puertecita del jardín e íbamos a parar a la calle de Parchams, estrecha y en brusco recodo, llena de gramíneas, por entre las cuales 2 o 3 avispas se pasaban el día herborizando. Calle tan rara como su nombre, al cual atribuía yo el origen de sus curiosas particularidades y de su áspera personalidad. En vano se la buscaría en el Combray de hoy, porque en el lugar que ocupaba se alza ahora la escuela. Pero mi imaginación no deja en pie una sola piedra del nuevo edificio. Acecala y reconstituye la calle de los Perchams. Igual que esos arquitectos de la escuela de Viollet-le-Duc, que al imaginarse que se encuentran detrás de un coro del Renacimiento o de un altar del siglo XVII, rastros de un coro románico, vuelven el edificio al mismo estado en que debía de estar en el siglo XII. Claro que dispone para estas reconstituciones de datos más precisos que los que suelen tener los restauradores, unas imágenes conservadas en la memoria, las últimas quizá que actualmente existan y que pronto dejarán de existir, de lo que era el Combray de mi infancia. Y cómo fue Combray mismo el que las dibujó en mi imaginación antes de desaparecer. Tienen la emoción en lo que cabe comparar un pobre retrato a esas efigies gloriosas cuyas reproducciones le gustaba regalarme a mi abuela de los grabados antiguos de la cena, o de un cuadro de Gentile Bellini, donde se ven, en el estado en que ya no existen, la obra maestra de Vinci o la portada de San Marcos. Pasábamos por la calle del Pájaro, delante de la hostería del Pájaro herido, con su gran patio, en el que entraban las almas a veces, allá en el siglo XVII, las carrozas de las duquesas de Montpensier, de Guermantes y de Montmorency, cuando las señoras tenían que ir a Combray con motivo de alguna diferencia con un arrendador o de una cuestión de homenaje. Salíamos al patio. Por entre los árboles se veía asomar el campanario de San Hilario. De buena gana me habría sentado allí para estarme toda la tarde leyendo y oyendo las campanas, porque estaba aquello tan hermoso, tan tranquilo, que el sonar de las horas no rompía la calma del día, sino que extraía su contenido, y el campanario, con la indolente y celosa exactitud de una persona que no tiene más que hacer que ese, apretaba en el momento justo la plenitud del silencio, para exprimir y dejar caer las gotas de oro que el calor había ido amontonando en su seno, lenta y naturalmente. El principal atractivo del lado de Guarmantes es que íbamos casi todo el tiempo junto al Vivone. Lo atravesábamos primeramente, a 10 minutos de casa, por la pasarela llamada el Puente Viejo. Al día siguiente de llegar, el día de Pascua, sí hacía buen tiempo. Después del sermón me llegaba yo hasta allí a ver, en medio de aquel desorden de mañana de festividad grande, cuando los preparativos suntuosos
acrecientan la sordidez de los cacharros caseros que andan rodando, cómo se paseaba el río, vestido de azul celeste, por entre tierras negras y desnudas, sin otra compañía que una bandada de cucos prematuros y otra de primaveras adelantadas, mientras que de cuando en cuando una violeta de azulado pico doblaba su tallo al peso de la gotita de aroma encerrada en su cucurucho. El puente viejo desembocaba en un sendero que en aquel lugar estaba tapizado, cuando era verano, por el azulado follaje de un avellano. A la sombra del árbol había echado raíces un pescador con sombrero de paja. En Combray sabía yo qué personalidad de herrero o de chico de la tienda se disimulaba bajo el uniforme del suizo o la sobrepelliz del monaguillo. Pero jamás llegué a descubrir la identidad de aquel pescador. Debía conocer a mis padres, porque al pasar nosotros saludaba con el sombrero. Entonces yo iba a preguntar quién era, pero me hacía señas de que me callara para no asustar a los peces. Seguíamos por la senda de sirga que domina la corriente con una escarpa de varios pies de alto. Al otro lado la orilla era baja, se dilataba en extensos prados hasta el pueblo y hasta la estación, que estaba distante del poblado. Por aquellas tierras quedaban diseminados, medio hundidos en la hierba, restos del castillo de los antiguos condes de Combray, que en la Edad Media tenía el río como defensa, por este lado, contra los ataques de los señores de Guarmantes y de los abades de Martinville. Ya no había más que unos fragmentos de torres que alzaban sus jibas, apenas aparentes en la pradera, y unas almenas, desde las cuales lanzaba antaño sus piedras el ballestero, o vigilaba el atalaya Novepont, Clairefontaine, Martinville, Le Sec, Ballieu-l'Exempt, tierras todas vallas de Guarmantes, y entre las cuales estaba enclavado Combray. Hoy esas ruinas, al ras de la hierba, las dominaban los chicos de la escuela de los frailes que iban allí a estudiarse la lección, o de recreo, a jugar. Pasado casi hundido en la tierra, echado a la orilla del agua, como un paseante que toma el fresco, pero que inspira muchos sueños a mi imaginación, porque en el nombre de Combray me hacía superponer al pueblo de hoy una ciudad muy distinta, pasado que atraía mis pensamientos con su rostro añejo e incomprensible, medio oculto por esas florecillas llamadas botones de oro. Había muchos en aquel sitio, escogido por ellos para jugar entre las hierbas, aislados los unos en parejas o en grupos otros, amarillos como la yema de huevo, tanto más brillantes porque, como me parecía que no podía derivar hacia ningún intento de degustación, el placer que me causaba al verlos lo iba acumulando en su dorada superficie, hasta que llegaba a tal intensidad que producía una belleza inútil. Y eso desde mi primera infancia, cuando desde la senda de sirga tendía yo los brazos hacia ellos, sin poder pronunciar todavía bien su precioso nombre de príncipes de cuento de hada francés, llegados acaso hacía muchos siglos del Asia, pero fincados para siempre en el pueblo, contentos del modesto horizonte, satisfechos del sol y de la orilla del río, fieles a la vista de la estación, y que conservaban, sin embargo, en su simplicidad popular, como algunas de nuestras viejas telas pintadas, un poético resplandor oriental. Entreteníame en mirar las garrafas que ponían los chicos en el río para coger pececillos, que llenas de agua del río, que a su vez las envuelve a ellas, son al mismo tiempo continente de transparentes flancos, como agua endurecida y contenido encerrado en un continente mayor de cristal líquido y corriente. Y me evocaban la imagen de la frescura de manera más deleitable e irritante que si estuvieran en una mesa puesta,
porque me la mostraban fugitiva siempre, en aquella perpetua aliteración entre el agua sin consistencia, donde las manos no podían cogerla, y el cristal sin fluidez, donde no podía gozarse el paladar. Yo me prometía ir más adelante a aquel sitio, con cañas de pescar. Lograba que sacaran un poco del pan de la merienda y lanzaba al río unas bolitas que parecía como que bastaban para determinar en él un fenómeno de sobresaturación, porque el agua se solidificaba enseguida alrededor de las bolillas, en racimos ovoides de hambrientos renacuajos, que sin duda tenían hasta entonces en disolución invisibles y ya casi en vía de cristalizar. Enseguida empezaban a obstruir la corriente las plantas acuáticas. Primero había algunas aisladas, como aquel nenúfar atravesado en la corriente y tan desdichadamente colocado que no paraba un momento, como una barca movida mecánicamente, que apenas abordaba una de las márgenes cuando se volvía a la otra, haciendo y rehaciendo eternamente la misma travesía. Su pedúnculo, empujado hacia la orilla, se desplegaba, se alargaba, se estiraba en el último límite de su tensión hasta la ribera, en que le volvía a coger la corriente, replegando el verde cordaje, y se llevaba la pobre planta a aquel que con mayor razón podía llamarse su punto de partida, porque no se estaba allí un segundo sin volver a zarpar, repitiendo la misma maniobra. Yo la veía en todos nuestros paseos y me traía a la imaginación algunos neurasténicos, entre los cuales incluía papá a la tía Leoncia, que durante años nos ofrecen invariablemente el espectáculo de sus costumbres raras, creyéndose siempre que las van a desterrar al día siguiente y sin perderla jamás, cogidos en el engranaje de sus enfermedades y manías. Los esfuerzos que hacen inútilmente para escapar contribuyen únicamente a asegurar el funcionamiento y el resorte de su dietética extraña, ineludible y funesta. Y así aquel nenúfar, parecido también a uno de los infelices, cuyo singular tormento, repetida indefinidamente por toda la eternidad, excitaba la curiosidad del Dante, que hubiera querido oírle contar al mismo paciente los detalles y la causa del suplicio, pero que no podía, porque Virgilio se marchaba a grandes zancadas y tenía que alcanzarlo, como me pasaba a mí con mis padres. Más allá, el río modera su anchura, cruza una finca abierta al público, cuyo amo se había divertido en tareas de horticultura acuática, criando en los reducidos estanques que allí forma el Vivone verdaderos jardines de ninfeas. Como por aquel sitio había en las orillas mucho arbolado, la sombra de los árboles daba al agua un fondo, por lo general de verde sombrío, pero que algunas veces, al volver nosotros en una tarde tranquila, después de un tiempo tormentoso, veía yo de color azul claro y crudo, tirando a violeta, tono de interior, de gusto japonés. Aquí y allá, en la superficie, enrojecía como uña fresa una flor de ninfea escarlata con los bordes blancos. Un poco más lejos comenzaban a abundar las flores, ya no tan lisas, más pálidas, graneadas y rizosas, y dispuestas por el azar en lazos tan graciosos que parecía que iban flotando a la deriva tras el melancólico desfallecer de una fiesta galante, desatadas guirnaldas de rosas de espuma. Luego había un rincón reservado a las especies vulgares que ostentaban el blanco y el rosa, propios de la juliana, lavadas con celo doméstico como la porcelana, y un pico más allá se apretaban unas contra otras, formando un verdadero macizo flotante, igual que pensamientos de un vergel, que habían venido a posar como mariposas sus alas azuladas y feas en la oblicuidad transparente de aquel torrente de agua, de aquel parterre, también celeste,
porque ofrecía a las flores un suelo de más precioso color, más tierno aún que el color de las mismas flores. Y ya hiciera chispear en las primeras horas de la tarde, bajo las ninfeas, el calidoscopio de una felicidad recogida, silenciosa e inmóvil, y ya se llenara hacia el anochecer de las rosas y los oros del poniente, como un puerto lejano, cambiaba incesantemente para estar siempre concorde alrededor de las corolas que mantenían los tonos más fijos, con los más profundos, fugitivo y misterioso de cada hora, con lo infinito de cada hora. Y así parecía que las hizo florecer en pleno cielo. Al salir de ese parque, el Vivone corría de nuevo, y cuántas veces he visto, haciendo propósito de imitarlo, cuando pudiera vivir a mi gusto, al paseante que suelta su remo, se echa boca arriba, con la cabeza caída en el fondo de su barca, dejándola flotar a la deriva, sin ver más que el cielo que va marchando perezosamente allá en lo alto, a ese paseante que muestra en el rostro los anticipados sabores de la dicha y de la paz. Nos sentamos entre los lirios, a la orilla del agua. Por el cielo feriado se paseaba lentamente una nube ociosa. De cuando en cuando, una carpa aburrida se asomaba fuera del agua, aspirando ansiosamente. Era la hora de merendar. Antes de volver a marchar, comíamos fruta, pan y chocolate, sentados allí en la hierba, hasta donde venían horizontales, débiles, pero aún densos y metálicos, los toques de la campana de San Hilario, que no se mezclaban con el aire, que hacía tanto tiempo estaban atravesando, y que alargados por la palpitación sucesiva de todas sus líneas sonoras, vibraban a nuestros pies, rozando las flores. Muchas veces, a la orilla del río y entre los árboles, nos encontrábamos una casita de las llamadas de recreo, aislada, perdida, sin ver otra cosa del mundo más que la corriente que bañaba sus pies. Una mujer joven, de rostro pensativo y de velos elegantes, raros en aquellas tierras, que indudablemente había ido allí a enterrarse, según la expresión popular, a saborear el amargo placer de que allí nadie supiera su nombre, y sobre todo el nombre de aquel ser cuyo corazón perdió. Se asomaba a la ventana, cuyo horizonte acababa en la barca amarrada a la puerta. Alzaba, distraída, sus ojos al oír por detrás de los árboles de la orilla voces de paseantes, que aún antes de verlos estaba ella segura de que nunca conocieron ni conocerían al infiel, de que nada tuvieron que ver con él en el pasado, ni tendrían que ver en el porvenir. Sentíase que en su gran renunciar había cambiado voluntariamente unos lugares donde al menos hubiera podido ver de lejos al amado, pero estos que nunca pisará él. Y yo la veía, al volver de un paseo, en caminos por los que sabía ella muy bien que nunca habría de pasar el ausente, quitarse de las manos resignadas unos guantes muy largos de desaprovechada gracia. En los pasos por el lado de Guarmantes nunca llegamos hasta el nacimiento del Vivone, en el que yo pensaba muy a menudo, que tenía para mí una existencia tan ideal y abstracta, que me llevé igual sorpresa cuando me dijeron que estaba en la provincia y a determinada distancia kilométrica de Combray, que el día en que me enteré de que existía otro lugar concreto de la tierra, donde estaba situada en la antigüedad la entrada de los infiernos. Nunca pudimos llegar tampoco hasta ese término que con tanto ardor deseaba yo, Guermantes. Sabía que allí vivían los dueños del castillo, el duque y la duquesa de Guermantes. Sabía que eran personas de verdad con existencia actual. Pero cuando pensaba en ellos, me los representaba, ora en un tapiz, como la condesa de Guermantes, de la coronación de Esther, de nuestra iglesia. Ora con matices cambiantes, como Gilberto el Malo en la vidriera,
cuando pasaba del verde lechuga al azul ciruela, según lo mirara mientras estaba tomando agua bendita o desde nuestras sillas, ora impalpable del todo, como aquella imagen de Genoveva de Brabante, antepasada de la familia de Guermantes, que la linterna mágica paseaba por las cortinas de mi cuarto o subía hasta el techo. En fin, envueltos siempre en un misterio de tiempos merovingios y bañándose como en una puesta de sol en la anaranjada luz que emana del final de su nombre, de esas 2 sílabas, antes. Pero si a pesar de eso, ergo, para mí como tal duque y duquesa, seres reales, aunque extraños, en cambio su persona ducal se distendía desmesuradamente, se inmaterializaba, para abarcar a ese Guermantes de su título, a todo ese lado de Guermantes tan soleado, al curso del río, a sus ninfeas, a sus añosos árboles, a tantas tardes hermosas. Yo sabía que no solo llevaban el título de duque y duquesa de Guermantes, sino que desde el siglo XIV, después de haber intentado vencer a sus antiguos señores, se aliaron con ellos por enlaces matrimoniales, y eran condes de Combray. Por consiguiente, los primeros ciudadanos de Combray, y sin embargo, los únicos ciudadanos que no vivían en el pueblo, condes de Combray, que tenían a Combray en medio de su nombre y de su persona, que indudablemente participaban también de un modo efectivo de aquella tristeza piadosa y extraña, característica de Combray. Propietarios de la ciudad, pero no de una casa particular, y que debían vivir afuera, en la calle, entre el cielo y tierra, como aquel Gilberto de Guermantes, que yo veía por su revés de laca negra, cuando al ir por sal a casa de Camus, alzaba los ojos hacia las vidrieras del ábside. Sucedía que por el lado de Guermantes pasábamos a veces por delante de pequeños cercados húmedos en donde asomaban racimos de sombrías flores. Me paraba, como si estuviera apoderándome de una noción preciosa, porque no se me figuraba tener delante un trozo de aquella región fluviátil que con tanto ardor quise conocer desde que la viera descripta por uno de mis autores favoritos. Y con esa región, con su suelo cruzado por riachuelos espumeantes, identifiqué a Guermantes, que así cambió de aspecto en mi imaginación, al oír, como nos hablaba el doctor Percy Pitt, de las flores y del agua que corría por el parque del castillo. Soñaba que la señora de Guermantes me invitaba a ir por allí, llevada por una repentina simpatía hacia mí. Todo el día estaba pescando truchas conmigo al lado. Al anochecer me cogía de la mano, me pasaba por delante de los jardincillos de sus vasallos, iba mostrándome a lo largo de las cercas las flores que allí apoyaban sus mazorcas, violetas o rojas, y me decía cómo se llamaban. Me hacía contarle el asunto de las poesías que tenía yo intención de escribir, y esos sueños me avisaban de que puesto que yo quería ser escritor, ya era hora de ir pensando lo que iba a escribir. Pero en cuanto me hacía yo esta pregunta, y trataba de encontrar un asunto en que cupiera una significación filosófica infinita, mi espíritu dejaba de funcionar. No veía más que un vacío delante de mi atención. Me daba cuenta de que yo no tenía cualidad genial, o acaso que una enfermedad cerebral las impedía desarrollarse. Muchas veces contaba con mi padre para arreglarlo. Tenía tanta influencia y estaba tan bien quisto con personajes de importancia, que gracias a eso pudimos violar unas leyes que Francisca me había enseñado a considerar como más ineludibles que las de la vida y la muerte. Por ejemplo, logró retrasar todo un año las obras de revoco de nuestra casa, la única que escapó de todo el barrio, y logró del ministro una autorización para que el hijo de la señora de Sasserat, que quería ir a los baños, sufriera el examen de bachiller 2 meses antes en la serie de matriculados,
cuyo apellido empezaba con A, en lugar de esperar el turno de la S. Si hubiera caído gravemente enfermo, o me hubieran capturado unos bandidos, convencido yo de que mi padre tenía mucho trato con los poderes supremos e irresistibles cartas de recomendación dirigidas a Dios, para que mi enfermedad o mi cautiverio pudieran ser otra cosa que unos simulacros sin peligro para mi persona, habría esperado tranquilo la hora del retorno a la buena realidad, la hora de la libertad o de la curación. Y quizá esa falta de genio, ese negro vacío que se abría en mi espíritu cuando buscaba asuntos para mis futuras obras, era también una ilusión sin consistencia, que cesaría por la intervención de mi padre, el cual ya debía de tener convencido con el gobierno y con la providencia que yo sería el primer escritor de mi tiempo. Pero otras veces, mientras que mis padres se impacientaban al ver que yo me quedaba atrás y no los seguía, mi vida actual, en vez de parecerme una creación artificial de mi padre, modificable a su antojo, se me representaba, por el contrario, como comprendida dentro de una realidad que no había sido hecha para mí, contra la que no valía ningún recurso, sin ningún aliado mío en su saco, y detrás de la cual nada se ocultaba. Me parecía entonces que existía como los demás humanos, que al igual de ellos envejecería y moriría, y que entre los hombres pertenecía yo a aquel género de los que no tienen disposiciones para escribir. Y descorazonado, renunciaba por siempre a la literatura, a pesar de los ánimos que Bloch me había dado. Aquel sentimiento íntimo, inmediato, que yo tenía del vacío de mi pensamiento, prevalecía contra todas las palabras halagüeñas que me pudieran prodigar. Lo mismo que en el alma del malo, cuyas buenas acciones alaba la gente, prevalecen los remordimientos de su conciencia. Un día me dijo mi madre, que estás siempre hablando de la señora de Guarmantes. Entérate que como el doctor Percipit la trató muy bien cuando estuvo mala hace 4 años, pues ahora va a venir a Combray para asistir a la boda de la hija del médico. Podrás verla en la ceremonia. Al doctor Percipit era la persona a quien yo oía hablar más de la duquesa de Guarmantes, y hasta nos había enseñado un número de una revista ilustrada donde estaba retratada la duquesa con el disfraz que llevó a un baile de trajes dado por la princesa de León. De pronto, durante la misa nupcial, un movimiento que hizo el pertiguero al cambiar de sitio me descubrió, sentada en una capilla, a una dama de nariz grande, ojos azules y penetrantes, con una chalina hueca de seda color malva y un granito a un lado de la nariz, como en la superficie de su rostro encarnado, cual si estuviera acalorada. Distinguí yo diluidas y apenas perceptibles parcelas de analogía con el retrato que me habían enseñado, y sobre todo como los rasgos particulares que yo notaba en ella, al tratar de enunciarlos, se formulaban cabalmente en los mismos términos: nariz grande, ojos azules, que había empleado el doctor Percipit para describir a la duquesa de Guarmantes. Me dije yo que aquella dama se parecía a la señora de Guarmantes. Además, la capilla desde donde oía misa era la de Gilberto el Malo, en cuyas lisas tumbas, deformadas y doradas como alvéolos de miel, descansaban los antiguos condes de Brabante, y que me habían dicho estaba reservada a la familia de Guarmantes cuando alguno de sus individuos iba a Combray a alguna ceremonia. Verosímilmente, no podía haber más que una mujer que se pareciese al retrato de la duquesa que estuviese allí aquel día, un día, precisamente, en que tenía que ir a Combray y en aquella capilla. Sí, era ella. Muy grande fue mi desencanto. Nacía de que yo nunca me había fijado cuando pensaba en la señora de Guarmantes, en que me la representaba con los colores de un tapiz o de una vidriera en otro siglo,
y de materia distinta al resto de los mortales. Nunca se me ocurrió que pudiera tener una cara encarnada y una chalina malva, como la señora de Sasserat, y el óvalo de su rostro me recordó a tantas personas vistas de casa que me rozó la sospecha, enseguida disipada, de que aquella dama, en su principio generador y en todas sus moléculas, quizá no era sustancialmente la duquesa de Guermantes, sino que su cuerpo, ignorante del nombre que le daban, pertenecía a cierto tipo femenino que abarcaba igualmente a mujeres de médico y de tendero. Y esa, nada más que esa, es la duquesa de Guermantes. Decía la cara atenta y asombrada que ponía yo para contemplar aquella imagen que naturalmente no tenía nada que ver con la otra, que bajo el nombre de la duquesa de Guermantes se había aparecido tantas veces en mis sueños, porque esta cara no la había yo formado arbitrariamente, sino que me había saltado a los ojos por vez primera un momento antes en la iglesia, que no era de la misma naturaleza, colorable a voluntad como aquella, que se dejaba empapar en el tinte anaranjado de una sílaba, sino que era tan real que todo, hasta el granito que se inflamaba en un lado de su nariz, atestiguaba su sujeción a las leyes de la vida, como en una apoteosis de teatro, una arruga del traje de hada o un temblor de su dedo meñique delataban la presencia material de una actriz viva, allí donde dudábamos si teníamos delante tan solo una proyección luminosa. Pero al mismo tiempo, aquella imagen clavada por su nariz saliente y su mirada penetrante en mis ojos, aquella imagen reciente, inconmovible, intenté aplicar la idea de que era la señora de Guermantes, sin lograr otra cosa que hacerla girar enfrente de la imagen, como dos discos separados por un intervalo. Pero al ver ahora que aquella señora de Guermantes, con la que tanto había soñado, existía realmente fuera de mí, cobró mayor dominio aún en mi imaginación, que paralizada un momento al contacto de una realidad tan distinta de la que esperaba, empezó a reaccionar y a decirme: ya cubiertos de gloria antes de Carlomagno, los Guermantes tenían derecho de vida y muerte sobre sus vasallos. La duquesa de Guermantes es una descendiente de Genoveva, de Brabante. No conoce, no condescendería a conocer a ninguna de las personas que aquí están. Y, oh maravillosas independencias de las miradas humanas, sujetas al rostro por un cordón tan largo, tan suelto, tan extensible, que pueden pasearse ellas solas muy lejos de él. Mientras que la señora de Guermantes estábase sentada en la capilla, encima de las tumbas de sus antepasados muertos. Su mirada vagaba y allá, subía por los pilares y hasta se posaba en mí como un rayo de sol que errara por la nave, pero rayo de sol que me parecía consciente en el momento de acariciarme. En cuanto a la propia señora de Guermantes, como quiera que estaba inmóvil, sentada a modo de madre, que hace como que no ve las audaces travesuras y los indiscretos atrevimientos de sus niños que juegan y hablan con personas desconocidas, me fue imposible saber si aprobaba o censuraba, en el ocio de su espíritu, la errabundez de aquellas miradas. Tenía interés en que no se marchara antes de que yo la hubiera podido mirar bastante, porque me acordaba que desde años antes consideraba el verla cosa muy codiciada, y no apartaba la vista de ella, como si cada una de mis miradas tuviera poder para llevarse materialmente a mi interior y dejarlo allí en reserva, el recuerdo de la nariz saliente, de las mejillas encarnadas, de las particularidades que se me presentaban como otros tantos preciosos datos auténticos y singulares respecto a su rostro. Ahora que la embellecía con todos los pensamientos a ella relativos, sobre todo, acaso con el deseo que siempre tenemos de no sufrir un desencanto, forma del instinto de conservación de lo mejor de nuestro ser, y volvía a colocarla
puesto que ella y la duquesa de Guermantes, que yo hasta entonces había evocado, era una misma persona, volvía a colocarla en el lugar aparte de los demás mortales, con los que la confundiera un momento al ver pura y simplemente su cuerpo. Me irritaba el oír a mi alrededor: es más guapa que la mujer de Sácerat, es más guapa que la hija de Vintuel, como si se las pudiera comparar. Mis miradas se posaban en su pelo rubio, en sus ojos azules, en el arranque de su cuello, y omitía los rasgos que hubieran podido recordarme otras fisonomías. Hasta que yo acababa por exclamar, ante aquel croquis voluntariamente incompleto: ¡cuánta nobleza! ¿Cómo se ve que tengo delante a una altiva Guermantes, a una descendiente de Genoveva de Brabante? Y la atención con que yo iluminaba su rostro la aislaba de tal modo que cuando hoy me pongo a pensar en esa ceremonia, me es imposible ver a ninguno de los asistentes a ella, exceptuando a la duquesa y al pertiguero, que contestó afirmativamente a mi pregunta de si aquella dama era la señora de Guermantes. Y la veo, sobre todo en el momento del desfile por la sacristía, alumbrada por el sol intermitente y cálido de un día huracanado y tormentoso. Estaba la señora de Guermantes, rodeada por toda aquella gente de Combrey, de la que ni siquiera sabía los nombres, pero cuya inferioridad proclamaba demasiado alto la supremacía suya, para no inspirarle una sincera benevolencia hacia aquellas personas, a las que pensaba imponerse a fin más a fuerza de sencillez y buena gracia. Y como no podía omitir esas miradas voluntarias, cargadas de un significado preciso, que se dirigen a un conocido, dejaba a sus distraídos pensamientos escaparse incesantemente por delante de ella, en un torrente de luz azulada imposible de contener, que no quería que molestara o pareciese despectivo a aquellas buenas gentes que encontraba a su paso y que rozaba cada instante. Todavía estoy viendo, allá encima de su chalina malva, hueca y sedosa, el cándido asombro de sus ojos, al que añadía, sin atreverse a destinarla a nadie determinado, pero para que todos participaran de ella, una sonrisa vagamente tímida de señora feudal, que parece como que se disculpa ante sus vasallos y les indica su cariño. Aquella sonrisa se posó en mí, que estaba sin quitar ojo de la duquesa. Entonces, acordándome de la mirada que en mí puso durante la misa, azul como un rayo de sol que atravesara la vidriera de Gilberto el Malo, me dije: no cabe duda de que se fija en mí. Creí que yo le gustaba, que seguiría pensando en mí después de salir de la iglesia, que acaso por causa mía se sintiera melancólica aquella tarde en Guermantes, y enseguida la quise, porque si alguna vez basta para que nos enamoremos de una mujer con que nos mire despectivamente, como a mí se me figuraba que me miró la hija de Swann, y con pensar que jamás era nuestra, también otras veces no requiere el enamorarse más que una mirada bondadosa, como la señora de Guermantes. Y la idea de que acaso esa mujer sea nuestra algún día. Sus ojos azuleaban como una vinca pervinca imposible de coger, pero que sin embargo era para mí. Y el sol, amenazado por un nubarrón, pero asaeteando aún con toda su fuerza la plaza y la sacristía, daba una coloración de geranio a la alfombra roja puesta para la solemnidad, por encima de la cual avanzaba sonriente la duquesa de Guermantes, y añadía a su lana un vello rosado, una epidermis de luz, esa especie de ternura, de seria dulzura en la pompa y en el gozo, características de algunas páginas de Lohengrin y de ciertas pinturas de Carpaccio, y que explican por qué Baudelaire pudo aplicar al sonido de la corneta el epíteto de delicioso. Desde aquel día, en mis paseos por el lado de Guermantes, sentí con mayor pena que nunca
carecer de disposiciones para escribir y tener que renunciar para siempre a ser un escritor famoso. La pena que sentía, mientras que me quedaba solo soñando a un lado del camino, era tan fuerte, que para no padecerla, mi alma, espontáneamente, por una especie de inhibición ante el dolor, dejaba por completo de pensar en versos y en novelas, en un porvenir poético que mi falta de talento me vedaba esperar. Entonces, y muy aparte de aquellas preocupaciones literarias, sin tener nada que ver con ellas, de pronto un tejado, un reflejo de sol en una piedra, el olor del camino, hacíanme pararme por el placer particular que me causaban y además porque me parecía que ocultaban por detrás de lo visible una cosa que me invitaban a ir a coger, pero que a pesar de mis esfuerzos no lograba descubrir. ¿Cómo me daba cuenta de que ese algo misterioso se encerraba en ellos? Me quedaba parado, inmóvil, mirando, anheloso, intentando atravesar con mi pensamiento la imagen o el olor. Si tenía que echar a correr detrás de mi abuelo para seguir el paseo, hacíalo cerrando los ojos, empeñado en acordarme exactamente de la silueta del tejado o del matiz de la piedra, sin que yo supiera por qué. Me parecieron llenas de algo, casi a punto de abrirse y entregarme aquello de que no eran ellas más que vestidura. Claro que impresiones de esa clase no iban a restituirme la perdida esperanza de poder ser algún día escritor y poeta, porque siempre se referían a un objeto particular sin valor intelectual y sin relación con ninguna verdad abstracta. Pero, al menos, proporcionábame un placer irreflexivo, la ilusión de algo parecido a la fecundidad, y así me distraían de mi tristeza, de la sensación de impotencia que experimentaba cada vez que me ponía a buscar un asunto filosófico para una magna obra literaria. Pero el deber de conciencia que me imponían esas impresiones de forma, de perfume y de color, intentar discernir lo que tras de ellas se ocultaba, era tan arduo que enseguida me daba excusas a mí mismo para poder sustraerme a esos esfuerzos y ahorrarme ese cansancio. Por fortuna, entonces me llamaban mis padres. Yo veía que en aquel momento carecía de la tranquilidad necesaria para proseguir mi rebusca, y que más valía no pensar en eso hasta que volviera a casa y no cansarme inútilmente por adelantado. Y ya no me preocupaba de aquella cosa desconocida que se envolvía en una forma o en un aroma, que ahora estaba muy quieta porque la llevaba a casa protegida con una capa de imágenes, y luego me la encontraría viva, como los peces que traía cuando me dejaban ir de pesca en mi cestito, bien cubiertos de hierba, que los conservaba frescos. Una vez en casa me ponía a pensar en otra cosa, y así iban amontonándose en mi espíritu como se acumulaban en mi cuarto las flores cogidas en mis paseos y los regalos que me habían hecho, así iban amontonándose en mi espíritu una piedra por la que corría un reflejo, un tejado, una campanada, el olor de unas hojas, imágenes distintas que cubren el cadáver de aquella realidad presentida que no llegué a descubrir por falta de voluntad. Hubo un día, sin embargo, en que tuve una sensación de esas y no la abandoné sin haberla profundizado un poco. Nuestro paseo se había prolongado mucho más de lo ordinario, y a la mitad del camino de vuelta nos alegramos mucho de encontrarnos con el doctor Percipit, que pasaba en su carruaje a rienda suelta, y nos conoció, y nos hizo subir a su coche. A mí me pusieron junto al cochero. Corríamos como el viento, porque el doctor tenía aún que hacer una visita en Martinville-le-Sec. Nosotros quedamos en esperarlo a la puerta de la casa del enfermo. A la vuelta de un camino sentí de pronto ese placer especial que no tenía parecido con ningún otro al ver los dos campanarios de Martinville iluminados por el sol poniente, y que con el movimiento de nuestro coche y los zigzags del camino cambiaban de sitio.
y luego el de Viewvik, que aunque estaba separado de los otros dos por una colina y un valle, y colocada en una meseta más alta de la lejanía, parecía estar al lado de los de Martinville. Al fijarme en la forma de sus agujas, en lo movedizo de sus líneas, en lo soleado de su superficie, me di cuenta de que no llegaba hasta lo hondo de mi impresión, que detrás de aquel movimiento, de aquella claridad, había algo que estaba en ellos y que ellos negaban a la vez. Parecía que los campanarios estaban muy lejos, que nosotros nos acercábamos muy despacio, de modo que cuando unos instantes después paramos delante de la iglesia de Martinville, me quedé sorprendido. Ignoraba yo el porqué del placer que sentía al verlos en el horizonte, y se me hacía muy cansada la obligación de tener que descubrir dicho porqué. Ganas me estaban dando de guardarme en reserva en la cabeza aquellas líneas que se movían al sol y no pensar más en ellas por el momento. Y es muy posible que de haberlo hecho, ambos campanarios se hubieran ido para siempre a parar al mismo sitio donde fueran tantos árboles, tejados, perfumes y sonidos, que distinguí de los demás por el placer que me procuraron y que luego no supe profundizar. Mientras esperábamos al doctor, bajé a hablar con mis padres. Nos pusimos de nuevo en marcha, yo en el pescante como antes, y volví la cabeza para ver una vez más los campanarios, que un instante después tornaron a aparecerse en un recodo del camino. Como el cochero parecía no tener muchas ganas de hablar, y apenas sí contestó a mis palabras, no tuve más remedio, a falta de otra compañía, que buscar la mía propia. Y probé a acordarme de los campanarios, y muy pronto sus líneas y sus superficies soleadas se desgarraron, como si no hubieran sido más que una corteza. Algo de lo que en ellas se me ocultaba surgió. Tuve una idea que no existía para mí el momento antes, que se formulaba en palabras dentro de mi cabeza, y el placer que me ocasionó la vista de los campanarios creció tan desmesuradamente que, dominado por una especie de borrachera, ya no pude pensar en otra cosa. En aquel momento, cuando ya nos habíamos alejado de Martinville, volví la cabeza y otra vez los vi, negros ya, porque el sol se había puesto. Los recodos del camino me los fueron ocultando por momentos, hasta que se mostraron por última vez y desaparecieron, sin decirme que lo que se ocultaba tras los campanarios de Martinville debía de ser algo análogo a una bonita frase, puesto que se me había aparecido bajo la forma de palabras que me gustaban. Pedí papel y lápiz al doctor y escribí, a pesar de los vaivenes del coche, para alivio de mi conciencia y obediencia a mi entusiasmo, el trocito siguiente, que luego me encontré un día y en el que apenas he modificado nada. Solitarios, surgiendo de la línea horizontal de la llanura, como perdidos en campo raso, se elevaban hacia los cielos las dos torres de los campanarios de Martinville. Pronto se vieron tres, porque un campanario rezagado, el de Vivic, los alcanzó y con una atrevida vuelta se plantó frente a ellos. Los minutos pasaban, íbamos a prisa y, sin embargo, los tres campanarios estaban allá lejos, delante de nosotros, como tres pájaros al sol, inmóviles en la llanura. Luego la torre de Vivic se apartó, fue alejándose, y los campanarios de Martinville se quedaron solos, iluminados por la luz del poniente, que a pesar de la distancia veía yo jugar y sonreír en el declive de su tejado. Tanto habíamos tardado en acercarnos, que estaba yo pensando en lo que aún nos faltaría para llegar, cuando de pronto el coche dobló un recodo y nos depositó al pie de las torres, las cuales se habían lanzado tan bruscamente hacia el carruaje que tuvimos el tiempo justo para parar y no toparnos con el pórtico. Seguimos el camino. Ya hacía rato que habíamos salido de Martinville, después de que el pueblecillo nos había acompañado unos minutos, y aún solitarios en el horizonte, sus campanarios y el de Vivic
nos miraban huir, agitando en señal de despedida sus soleados remates. De cuando en cuando uno de ellos se apartaba, para que los otros dos pudieran vernos un momento más. Pero el camino cambió de dirección, y ellos, virando en la luz, como tres pivotes de oro, se ocultaron a mi vista. Un poco más tarde, cuando estábamos cerca de Combray y ya puesto el sol, los vi por última vez desde muy lejos. Ya no eran más que tres flores pintadas en el cielo, encima de la línea de los campos. Y me trajeron a la imaginación tres niñas de leyenda, perdidas en una soledad, cuando ya iba cayendo la noche. Mientras que nos alejábamos al galope, las vi buscarse tímidamente, apelotonarse, ocultarse unas tras otras, hasta no formar en el cielo rosado más que una sola mancha negra, resignada y deliciosa, y desaparecer en la oscuridad. No he vuelto a pensar en esta página, pero recuerdo que en aquel momento, cuando en el rincón del pescante, donde solía colocar el cochero del doctor un cesto con las aves compradas en el mercado de Rosenville, la acabé de escribir, me sentí tan feliz, tan libre del peso de aquellos campanarios y de lo que ocultaban, que como si yo fuera también una gallina y acabara de poner un huevo, me puse a cantar a grito pelado. Durante el día, en aquellos paseos, no pensaba más que en lo grato que sería tener amistad con la duquesa de Guarmantes, pescar truchas, pasearme en barca por el Vivone, y ávido de felicidad, solo pedía la vida en aquellos momentos que se compusiera de una serie de tardes felices. Pero cuando en el camino de vuelta veía a la izquierda una alquería bastante separada de otras dos, que por el contrario estaban muy juntas, y desde la cual, para entrar en Combray, no había más que seguir una alameda de robles que tenía a un lado prados con sus cercas, plantados a distancias iguales de manzanos que a la hora del poniente ponían por tierra el dibujo japonés de sus sombras. Mi corazón comenzaba de pronto a latir apresuradamente, porque sabía que antes de media hora estaríamos en casa, y como era reglamentario, los días que se iba por el lado de Guarmantes y se cenaba más tarde, a mí me mandarían acostarme en cuanto tomara la sopa, de modo que mi madre, retenida en el comedor, como si hubiera invitados, no subiría a decirme adiós a mi cuarto. La zona de tristeza en que acababa de penetrar se distinguía tan perfectamente de la zona a la que en un momento antes me lanzaba yo alegremente, como en algunos cielos hay una línea que separa una banda de color rosa de otra verde o negra, y vemos a un pájaro volando por el espacio rosa, que va a llegar a su límite, que lo toca ya, que entra en la zona negra. Los deseos que hacía un instante me asaltaban de ir a Guarmantes, de viajar y ser feliz, me eran ahora tan ajenos que su cumplimiento no me hubiera dado gozo alguno. Con qué gusto hubiera cambiado todo eso por poder estarme llorando toda la noche en brazos de mamá. Sentía escalofríos. No apartaba mis angustiadas miradas del rostro de mi madre, del rostro que aquella noche no aparecería por la alcoba, donde yo me estaba viendo ya con el pensamiento. Y deseaba la muerte, y aquello duraría hasta la mañana siguiente, cuando los rayos del sol matinal apoyaran sus barras, como el jardinero, en el muro cubierto de capuchinas que trepaban hasta mi ventana, y saltara yo de la cama para bajar corriendo al jardín, sin acordarme ya de que la noche volvería a traer consigo la hora de separarme de mamá. Y de ese modo, por el lado de Guarmantes, he aprendido a distinguir esos estados que se suceden en mi ánimo durante ciertos períodos, en que se reparten cada uno de mis días, llegando uno de ellos a echar al otro con la puntualidad de la fiebre. Estados contiguos, pero tan ajenos entre sí,
tan faltos de todo medio de intercomunicación, que cuando me domina uno de ellos no puedo comprender, ni siquiera representarme, lo que deseé, temí o hice cuando me poseía el otro. Así, el lado de Misiglis y el lado de Guarmantes para mí están unidos a muchos menudos acontecimientos de esa vida, que es la más rica en peripecias y en episodios de todas las que paralelamente vivimos de la vida intelectual. Claro es que va progresando en nosotros insensiblemente, y el descubrimiento de las verdades que nos las cambian de significación y de aspecto y nos abren rutas nuevas, se prepara en nuestro interior muy lentamente, pero de modo inconsciente. Así que para nosotros datan del día, del minuto en que se nos hicieron visibles, y las flores que entonces estaban jugando en la hierba, el agua que corría al sol, el paisaje entero que rodeó su aparición, siguen acompañándolas en el recuerdo con su rostro inconsciente o distraído. Y ese rincón de campo, ese trozo de jardín, no podían imaginarse cuando los estaba contemplando un niño soñador, un transeúnte humilde como un memorialista, confundido con la multitud que admira a un rey, que gracias a él estaban llamados a sobrevivir hasta en los más efímeros de sus particularidades, y sin embargo a ese perfume de espino que merodea a lo largo de un seto, donde pronto vendrá a sucederle el escaramujo, ese ruido de pasos sin eco en la arena de un paseo, a la burbuja formada en una planta acuática por el agua del río, y que estalla enseguida. Mi exaltación las ha llevado a través de muchos años sucesivos. Se los ha hecho flanquear a salvo, mientras que por alrededor los caminos se han ido borrando. Han muerto las gentes que los pisaban. Muchas veces ese trozo de paisaje que así llegaba hasta mí se destacaba tan aislado de todo lo que flota vagamente en mi pensamiento, como una florida delos, sin que me sea posible decir de qué país, de qué época, quizá de qué sueño, sencillamente me viene. Pero el poder pensar en el lado de Guarmantes y en el de Mesiglis se lo debo a esos yacimientos profundos de mi suelo mental, esos firmes terrenos en que todavía me apoyo. Como creían las cosas y en las personas cuando andaba por aquellos caminos, las cosas y las personas que ellos me dieron a conocer son los únicos que tomo aún en serio y que me dan alegría. Ya sea porque en mí se ha cegado la fe creadora, o sea porque la realidad no se forme más que en la memoria. Ello es que las flores que hoy me enseñan por vez primera no me parecen flores de verdad. El lado de Misiglis, con sus lilas, sus espinos blancos, sus asianos, sus amapolas y sus manzanos. El lado de Guarmantes, con el río lleno de renacuajos, sus ninfeas y sus botones de oro, forman para siempre jamás la fisonomía de la tierra donde quisiera vivir, y a la que exijo, ante todo, que en ella se pueda ir a pescar, pasearse en barca, ver ruinas de fortificaciones góticas y encontrarse en medio de los trigales, como San Andrés del Campo estaba, una iglesia monumental, rústica y dorada como un almiar. Y los asianos, los espinos, los manzanos, con que a veces me encuentro en los campos cuando viajo, se ponen inmediatamente en comunicación con mi corazón, porque están a la misma profundidad, al mismo nivel de mi pasado. Sin embargo, como todos los sitios tienen algo de individual, cuando me asalta el deseo de ver otra vez el lado de Guarmantes, no se satisfaría con que me llevaran a la orilla de un río donde hubiera ninfeas tan hermosas o más hermosas que en el Vivone. Como por la noche al volver a casa, a la hora en que despertaba dentro de mí esa angustia que más tarde emigra al amor y puede hacerse inseparable de este sentimiento amoroso, no hubiera yo querido
que supiera decirme adiós una madre más hermosa y más inteligente que la mía. No, lo mismo que lo que yo necesitaba para dormirme feliz y con esa paz imperturbable que ninguna mujer me ha podido dar luego, porque hasta el momento de creer en ellas se duda de ellas y nunca nos dan el corazón, como me daba mi madre el suyo, en un beso entero y sin ninguna reserva, sin sombra de una intención que no fuera dirigida a mí, lo mismo que lo que yo necesitaba. Es que fuera ella la que inclinara hacia mí aquel rostro que tenía junto a un ojo un defecto, según decían, pero que a mí me gustaba tanto como los demás. Así que lo que yo quiero ver es el lado de Guarmantes que conocí yo, con la alquería separada de las otras dos que están juntas, apretadas una con otra, al principio de la alameda de robles. Son esas praderas donde se reflejan, cuando el sol las pone lustrosas, como una charca, las hojas del manzano. Es ese paisaje cuya individualidad viene a veces durante la noche en mis sueños a sobrecogerme con una fuerza casi fantástica, imposible de encontrar luego cuando me despierto. Indudablemente, el lado de Misiglis o el lado de Guarmantes me han expuesto luego a muchas decepciones y a muchas faltas, porque unieron dentro de mí indisolublemente impresiones distintas que no tenían otro lazo que el haberlas sentido allí al mismo tiempo. Porque muchas veces he tenido deseos de ver a una persona sin darme cuenta de que era sencillamente porque me recordaba un seto de espinos. He llegado a creer y a hacer creer en un retoñar del cariño donde no había más que deseo de viaje. Por eso mismo también, como están presentes en aquellas de mis impresiones actuales con que tienen relación, les dan cimiento y profundidad, una dimensión más que a las otras, y de ese modo les infunden un encanto y una significación que solo yo puedo gozar. Cuando en las noches estivales el cielo armonioso gruñe como una fiera y todo el mundo se enfada con la tormenta que llega, si yo me quedo solo, extático, respirando a través del rumor de la lluvia el olor de unas lilas invisibles y persistentes, al lado de Misiglis se lo debo. Y así me estaba muchas veces, hasta que amanecía pensando en la época de Combray, en mis noches de insomnio, en tantos días cuya imagen me trajo recientemente el sabor, el perfume. Hubieran dicho en Combray de una taza de té y por asociación de recuerdos, en unos amores que tuvo Swann antes de que yo naciera, de los cuales me enteré años después de salir de Combray, con esa precisión de detalles, más fácil de obtener a veces, tratándose de la vida de personas ya muertas hace siglos, que de la vida de nuestro mejor amigo, y que parece cosa imposible, como lo parece el que se pueda hablar de ciudad a ciudad, mientras ignoramos el rodeo que se ha dado para salvar la imposibilidad. Todos esos recuerdos, añadidos unos a otros, no formaban más que una masa, pero podían distinguirse entre ellos, entre los más antiguos y los más recientes, nacidos de un perfume, y otros que eran los recuerdos de una persona que me los comunicó a mí, ya que no fisuras y grietas de verdad, por lo menos ese veteado, esa mezcolanza de coloración que en algunas rocas y mármoles indican diferencias de origen, de edad y de formación. Claro es que cuando se acercaba el día, ya hacía rato que estaba disipada la incertidumbre de mi sueño. Sabía en qué alcoba me encontraba realmente. La había ido reconstruyendo a mi alrededor en la oscuridad, y ya orientándome por la memoria tan solo, y ayudándome con un pálido resplandor, debajo del dial ponía yo los dos cortinones del balcón, la reconstruía y la amueblaba toda entera, como un arquitecto y un tapicero que respetan los huecos primitivos de las ventanas y las puertas. Colocaba los espejos, ponía la cómoda en su sitio de siempre,
Pero apenas la luz del día y el reflejo de una última brasa en una barra de cobre que yo confundiera antes con el día, trazaba en la oscuridad, como con yeso, su primera raya blanca y rectificativa. La ventana, con sus visillos, se marchaba del marco de la puerta, en donde ya la había colocado erróneamente. Mientras que la mesa, instalada en aquel lugar por mi torpe memoria, huía a toda velocidad para hacer hueco a la ventana, llevándose por delante la chimenea y apartando la pared del pasillo. Un patinillo triunfaba en donde un instante antes se extendía el tocador, y la morada que yo reconstruyera en las tinieblas se iba en busca de las moradas entrevistas en el torbellino del despertar, puesta en fuga por ese pálido signo que trazó por encima de sus cortinas el dedo tieso de la luz del día.